Es conmovedor participar de esta experiencia a casi 10 años de la desaparición de Jorge. Es una excelente ocasión para reflexionar sobre la vigencia de su obra y todo lo que puede decirnos en esta nueva coyuntura que atraviesa la República Argentina. Releyendo sus trabajos me sorprendía, como lo hacía cuando conversaba con él de distintos temas, la creatividad de Jorge, la perspicacia y ahora la vigencia de su obra para ayudar a comprender procesos que él no protagonizó, que él no pudo observar. Y en ese sentido me detenía en un pasaje de un informe que nunca fue publicado finalmente, que no se convirtió en libro, que reflexiona sobre el lugar de la clase dominante en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX y que concluye con las siguientes palabras. Su tendencia a la participación personal y directa en todos los ámbitos, a semejanza de la experiencia del siglo pasado, otorga a la élite corporativa capacidad para influir en el sistema político y hasta para ocupar cargos en el poder, pero no para organizar la economía y la sociedad en sentido positivo. La pregunta entonces para Jorge, a lo largo de este trabajo, y para muchos de los que asistimos hoy al desembarco de empresarios, de dirigentes corporativos y de grandes empresas en el Gabinete Nacional, es ¿qué significado puede tener esto para el crecimiento, para el empleo, para el bienestar de los argentinos? Y Jorge tuvo dos grandes aportes en este sentido. Por un lado, escribió un artículo que se volvió clásico con Jorge Sábato, publicado en un libro de Alain Rouquier, donde reflexiona sobre la historia de las clases dominantes en la Argentina y el modo en que, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones, lejos de apuntalar y sostener el orden, los empresarios argentinos muchas veces se beneficiaron mucho más del caos y de la inestabilidad. Y en particular su libro, Empresarios del Pasado, que refleja los resultados de su investigación, tiene una frase hacia el final, en la página 270, que me parecía particularmente iluminadora para los procesos que enfrentamos hoy. Allí Jorge plantea: la primera generación de empresarios permaneció en su presente, que es nuestro pasado. La segunda solo mira con recuerdos y nostalgias a ese mismo pasado, pero no se plantea el futuro en relación con el progreso industrial, el propio y el de la nación. En este contexto en que los empresarios o sus altos dirigentes están participando tan activamente de la vida nacional, la pregunta es entonces, ¿cuál va a ser la suerte de esta tercera generación de empresarios y hasta qué punto, además de interesarse en sus negocios, en sus áreas de actividad, van a pensar en el progreso propio, pero sobre todo en el progreso colectivo? Jorge brinda muchas claves para responder ese interrogante. Jorge intentó trascender ideas meramente conspiracionistas sobre por qué a la Argentina le había ido mal en el siglo XX y también alejarse de enfoques exclusivamente institucionalistas que estudiaran simplemente las corporaciones en sí mismas sin ninguna vinculación con el devenir económico y político. La verdad que Jorge pudo utilizar el tema de las corporaciones para ir más lejos de lo que habitualmente se piensa, tratando de entender cómo la élite argentina había tenido una presencia decisiva en las principales corporaciones empresariales argentinas. Intentó entender cómo estas corporaciones empresariales habían sido al mismo tiempo un lugar de encuentro de la clase social y al mismo tiempo un lugar de organización política para incidir sobre los distintos gobiernos, tanto democráticos como antidemocráticos. Jorge claramente nos deja el mensaje de que las políticas económicas van a tener, en el caso nuestro, a lo largo del siglo XX, salvo en periodos muy breves, una impronta muy fuerte del poder corporativo que va a condicionar a los gobiernos que no son propios y decididamente va a apoyar a gobiernos que en muchos casos, y este es un punto que Jorge señala con mucha fuerza, van a terminar generando crisis económicas severas en la Argentina.
Jorge no deja de señalar que las crisis económicas severas no son perjudiciales para todo el entramado social, sino que hay sectores de la élite que en muchos casos salen extremadamente beneficiados de las crisis económicas, y esto de por sí es una innovación, es una forma de entender las cosas absolutamente distinta a lo que lo podría entender el sentido común, porque lo que está iluminando es una forma específica de hacer negocios en la Argentina, de acumular a nivel empresarial, pero no a nivel de estructura económica y sobre todo de estructura productiva y de estructura industrial, que definen y explican por qué el capitalismo argentino a lo largo del siglo XX no desplegó toda la potencialidad que podía mostrar a comienzos del siglo y se extravió en un conjunto de experiencias. Jorge señala muy bien en su libro sobre la clase dominante, un libro inédito de extraordinario valor, que la clase dominante argentina no tuvo dificultad en transmutar su tradicional liberalismo económico en el moderno neoliberalismo, incorporando mucho más elementos de índole financiera, pero siguiendo dentro de una lógica de acumulación rentística, de acumulación que poco tenía que ver con desplegar toda la capacidad que Argentina podría haber desarrollado a lo largo del siglo XX. La industria fue efectivamente uno de los sectores importantes, una de las cuestiones así que más le interesaron a Jorge, quizás por su formación originaria de ingeniero. De hecho, en una reunión en la que estuve con él allá con el Plan Fénix, yo me acuerdo que él se caracterizó como un viejo industrialista. Era una expresión muy particular porque, bueno, reconocía que no era un joven, él por su edad, pero de alguna manera él decía, yo sigo aferrado a una idea que se está perdiendo, que es la centralidad de la industria. Un viejo industrialista es alguien que desde la historia rescata el fenómeno de la industria, que rescata la importancia de la industria y que de hecho ha sido, como dije, uno de los ejes de su pensamiento. La Argentina no posee reservas potenciales de mano de obra semejantes a las disponibles en los países con un elevado crecimiento demográfico o con apreciables masas de población campesina que puede trasladarse a los centros fabriles. La Argentina no posee tampoco una mano de obra dispuesta a aceptar disciplinadamente condiciones de trabajo y salarios similares a los observados en algunas economías exitosas del sudeste asiático. La propia antigüedad de la industrialización local ha dado lugar al surgimiento de una capacidad de acción basada en organizaciones sindicales y políticas dispuesta a resistir ciertos grados de explotación del trabajo posibles en otras sociedades. Estos inconvenientes aparentes, notemos esto, inconvenientes aparentes, no solo no son absolutos, sino que por el contrario, diseñan el tipo de ventaja comparativa gozada por el país. La Argentina presenta ciertas ventajas comparativas en los sectores de tecnología de punta, donde dispone de mano de obra calificada a costos sensiblemente inferiores a los internacionales, pero no en número suficiente como para imaginar un proceso de desarrollo sostenido. Sí, quizá, a medida que el crecimiento de otros sectores fortifique la conciencia de capacidad disponible y consolide su formación y utilización. La combinación de la disponibilidad de mano de obra calificada con la de algunos insumos básicos puede dar lugar al desarrollo de ciertos sectores específicos, como la agroindustria en todas sus manifestaciones, la petroquímica y sus derivados, las industrias enérgico-intensivas, etc. Por otro lado, la disponibilidad de mano de obra calificada en los sectores tecnológicamente maduros permite el crecimiento de ramas tales como la metalmecánica, la química fina, máquinas-herramientas, etc. Un crecimiento industrial apoyado en esas ventajas comparativas y volcado al mercado mundial daría lugar a una selección de ramas, productos y empresas capaces de competir y expandirse en un proceso que incidiría sobre el desarrollo del conjunto de la economía nacional. Este texto es, ante todo, una reflexión de Jorge de finales de los 80, cuando estaba todavía fresca la experiencia de la industrialización sustitutiva en la Argentina, proceso que había culminado y se había interrumpido a mediados de los 70, y además la experiencia
de la experiencia económica de la gestión de la dictadura militar, donde este proceso se interrumpió y se vio sustituido por un proceso de hegemonía financiera. Jorge decía que este modelo no tenía retorno precisamente por esta nueva hegemonía financiera, por la gran importancia que tenían las tenencias de activos externos de los argentinos, pero de todas maneras él seguía rescatando la idea de proponer un modelo viable de desarrollo industrial. Han pasado bastantes años desde esa época, pero la Argentina prolijamente se ha ocupado de estar en el mismo lugar y por lo tanto estamos todavía discutiendo estas cosas. Él dice en un momento, si la burguesía industrial debería ser el partero de la historia, debemos decir de la historia de esta sociedad industrial, es a eso a lo que se está refiriendo, alguien debía ser primero partero de esa burguesía. Es decir, ¿qué está diciendo Jorge en este caso? En primer lugar, que el liderazgo de una sociedad industrial no recae mera, única y exclusivamente en la existencia de una clase empresarial o de empresarios que sean propietarios de activos industriales. En ese pequeño texto que mencionaba anteriormente, Jorge hace una diferencia entre la burguesía como conjunto de empresarios que tienen activos y algo que él llama la burguesía nacional. En esto, en cierto sentido, hace recordar a la idea de la densidad nacional de la que Ferrer también participaba y proponía. Es en ese sentido donde decimos que Jorge tenía una confianza importante en la industria como motor del desarrollo. Y lo que él va a discutir a lo largo del libro, y que da lugar a esa trayectoria de desencanto, es las razones acerca de la ausencia de una verdadera burguesía nacional en la Argentina. Y es ahí donde ubica al Estado, digamos, como un ámbito de tensión, digamos. El Estado no solo como un eventual representante de una clase particular o de una fracción de clase particular, sino el Estado como un espacio de disputa también entre clases, entre fracciones, entre intereses, al punto tal de que puede pensarse al Estado en algunos momentos como una situación de relativa autonomía respecto de algunos intereses dominantes o algunos intereses de fracciones en particular. Pero al mismo tiempo, en esa visión de Jorge de construcción de sociedad industrial, empresarios y Estado son, son partícipes necesarios, digamos. Y hay un punto, en algún momento, y hablando de ciertas frustraciones en particular del desarrollo de esa sociedad industrial, donde él plantea, dice algo así como, librados a sí mismos los empresarios pueden fallar, librado a sí mismo el Estado puede no saber qué hacer. El libro de la industria que supimos conseguir, Jorge menciona, hace referencia a unas palabras de un secretario de Industria de los años 90, que al mismo tiempo también había sido funcionario de la dictadura previamente, un discurso liviano, convocando a la armonía, digamos, tratando de, en cierto sentido, de disimular o de desconocer las tensiones propias de la construcción de una sociedad capitalista, digamos así, llamando a la armonía y diciendo que lo mejor sería que todos, en cierto sentido, alguna vez volviéramos a mirar los lirios del campo y que eso seguramente va a ser un mejor mensaje que cualquier otro, digamos, ¿no? Entonces, probablemente hoy, si Jorge estuviera viendo lo que está pasando y el modo en el que la actualidad se expresa y los funcionarios actuales se expresan y es concebido en cierto sentido, cierto imaginario del desarrollo argentino, otra vez diría que esta gente está volviéndose a equivocar creyendo que el desarrollo es una cuestión de mirar los lirios del campo. Tengo en mis manos cuadernos del bimestre. Argentina 1976-81, el endeudamiento externo como pivot de la especulación financiera. Su autor, Jorge Schwarzer. La deuda externa argentina experimentó un crecimiento explosivo durante los últimos años de la década del 70. La velocidad de este fenómeno, las magnitudes que alcanzó
y los efectos que provocó y sigue provocando sobre la situación nacional constituye uno de los aspectos más dramáticos e ilustrativos de las consecuencias de la política económica aplicada en ese periodo. En apenas 15 meses, correspondientes a la última etapa de la gestión de Martínez de Hoz como ministro de Economía, el monto de la deuda externa neta se multiplicó por 3. Hoy también hay un crecimiento del endeudamiento explosivo, inédito en términos de magnitud, que acá también estaba marcando. Es notable. El monto y el ritmo del endeudamiento se revelan en toda su magnitud y significado cuando se lo compara con las dimensiones y tendencias económicas de la Argentina. Las relaciones del monto de la deuda externa con el Producto Bruto Nacional, por ejemplo, pasó de 14% a 42% en esos 15 meses. Es decir, que la Argentina se endeudó con el exterior en casi la tercera parte de la producción total de un año en dicho periodo. La comparación con las exportaciones, a su vez, permite diseñar una imagen más aproximada de la capacidad de repago del país frente a esa evolución. Y aquí lo que podemos observar también en relación a la comparación con el actual periodo es que también hay un crecimiento en relación a la carga de la deuda sobre el producto, pero cuando remarca el tema de las exportaciones y por consiguiente la capacidad de repago, hoy encontramos que también la Argentina se endeuda y su capacidad de repago disminuye aceleradamente. Uno imagina, a partir de la propia historia, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los gobiernos futuros, con la herencia que va a dejar con el tema del endeudamiento? Pero la deuda en sí puede decir mucho o poco a nivel de los montos, pero ¿quién se beneficia con el tema del endeudamiento? La casi totalidad de la salida de divisas en el periodo de 15 meses ya mencionado se produjo a través de los mecanismos del mercado libre. El público o las empresas podían comprar divisas a los precios establecidos por el gobierno y transferirlas al exterior. No había restricciones prácticas para este tipo de operaciones y ni siquiera se solicitaban justificaciones por motivos estadísticos. El 60% del incremento de la deuda, dice Jorge, durante la dictadura militar, del incremento total de la deuda neta, se fugaba. Era salida de divisas. Hoy pasa lo mismo. Donde yo digo, y termino, por supuesto que no tenemos que tener un desarrollo industrial sin desarrollo agropecuario. Yo creo que tenemos que duplicar las exportaciones de carne, tenemos que exportar mucho más cerdo, tenemos que exportar mucho más pollo, no soja porque esto es demasiado materia prima, pero tenemos que exportar mucho más productos elaborados. El campo tiene posibilidades enormes, pero tenemos que tener una estructura industrial. O tenemos un país industrial, o tenemos de vuelta un país agropecuario financiero.